Y le agradezco esta tarde la comunicación al profesor Gerardo Rodríguez Lara. Él es profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Profesor Rodríguez, como siempre, un gusto. Buena tarde. Encantado, Juan Pablo, de estar en tu espacio. Hemos visto la historia de Adán Augusto, Hernán Bermúdez, Tabasco, en fin, todo este contexto lo conocemos. Pero esta semana la oposición ha sido blanco de críticas, profesor, porque están desaparecidos. Y ojo, ha habido posicionamientos de los partidos, de las bancadas, de algunos diputados, de algunas diputadas, pero las grandes voces de oposición, Alejandro Moreno y Ricardo Anaya, empezando por ellos, desaparecidos, profesor. Tú lo dijiste, hay oposición en México. No La verdad es creo. que la oposición en México no está a la altura de las circunstancias en muchos temas, sobre todo en los temas que involucran al Estado mexicano y al Estado mexicano que involucra a los tres poderes de la Unión, a los tres niveles de gobierno, órdenes de gobierno, también a los partidos políticos. Tenemos un problema de falta de visión estratégica. Cada gobierno que entra tiene una propia visión y crítica de los problemas del Estado mexicano, pero cuando entran a ser gobierno se dan cuenta que no todo es miel sobre hojuelas o blanco y negro, y hay matices, ¿no? Creo que falta un diálogo, por ejemplo, algo que sería importante, perdón que me salga en este fin de semana del tema, Juan Pablo, pero falta un debate sobre la política de seguridad nacional que incluya a todos los órdenes de gobierno, que todos los partidos políticos conozcan cuál es la agenda de seguridad nacional. Y déjame poner sobre la mesa un tema. Hace un par de semanas, la Secretaría de la Defensa Nacional organizó una serie de conferencias junto con el Senado de la República y la Cámara de Diputados para debatir estos temas. Y cuando se les explica, se debate abiertamente con legisladores, con sus asesores, cuáles son los temas de la agenda de seguridad nacional, se quitan tabúes, se rompen estereotipos políticos y se llegan a consensos mucho más serios, Juan Pablo. Ahora, ¿por qué no hay debate? ¿Por qué no hay discusión? ¿Por qué la oposición no le entra a los temas que propone Morena? Digo, hay muchas aristas. Por ejemplo, los martes vienen diputados al programa y de pronto cuando hay una reforma que está por entrar, el diputado o la diputada de Morena la conoce perfectamente y la oposición dice, pues yo qué voy a decir si a mí no me la han entregado, si yo quiero tener acceso y no me dan la información. Ahora, suben una reforma al Pleno y no le cambian una sola coma, aun y cuando la oposición habla. Es decir, la oposición ahí está, en personas. ¿Qué falta si no los toman en cuenta, si los hacen a un lado? Quizás por incapaces, no sé. No, 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 la oposición no es incapaz. Eh, y tampoco te diría que tampoco tienen interés de debatir las iniciativas. Creo que es un rejuego político complicado que tiene porque el partido del gobierno y sus partidos aliados tienen una mayoría constitucional que les permite hacer este tipo de juegos políticos absolutamente legales para pasar adelante toda su agenda política. Me queda claro que los diputados de Morena y de los partidos de la alianza en el gobierno tienen margen de maniobra para hacer algunas correcciones, revisiones y sugerencias a las iniciativas que envía la Presidencia de la República a través de su Consejería Jurídica. Y la oposición también hemos visto algunos votos importantes, razonados, de nombramientos de diplomáticos, de algunas iniciativas de ley, de algunos puntos de acuerdo, cuando dicen, la verdad es que son temas de Estado, ¿no? Y les explican su voto de oposición o en contra al partido gobernante, diciendo, pues es una posición de partido. Entonces, me parece que México ha avanzado mucho en estos 20 años de la Ley de Seguridad Nacional que fue aprobada en 2004 y entró en vigor en 2005. Y México tiene que seguir profesionalizando no solamente a sus legisladores, sino también a los asesores
que están especializados en estos temas de Sí. gobierno, gobernanza, política exterior, seguridad nacional, Juan Pablo. Estoy platicando con el profesor Gerardo Rodríguez. Ahora, profesor, hablando, y discúlpeme que insista en oposición y en personas, porque al final de cuentas la oposición la forman personas, y si una persona no tiene credibilidad o ya la regó y nadie cree en él, pues ¿cómo confiar? Insisto, hay casos y sin decir nombres, habrá algunos que ni siquiera meten la mano en temas como Adán Augusto y no se quieren meter en broncas porque si les rasca un poquito les encuentran. Es decir, ¿qué personas hay en la oposición? Y habla usted de una falta de visión de la oposición. Supongamos que hay una buena visión, pero ¿a quién van a poner como líder, como estandarte de la oposición si no hay un personaje que valga en estos momentos? ¿O sí lo hay? Pues es que, pues es que ese es un problema de la oposición, de que no han privilegiado tener algunos líderes parlamentarios con experiencia. La verdad es que el Partido Acción Nacional, el PRI, en su momento el PRD, apostaron por liderazgos muy interesantes con conocimiento del Estado mexicano. Dígase Porfirio Muñoz Ledo, que aunque terminó en Morena, pero en el PRD, o Pablo Gómez también, aunque está en Morena, pero en el PRD, hizo una... Te voy a platicar, en el 2005, cuando el presidente Vicente Fox quería dar un madruguete con la Ley de Seguridad Nacional, se le plantaron enfrente gentes de Estado como Emilio Chauffet, como Pablo Gómez, Emilio Chauffet en el PRI, Pablo Gómez en el PRD y Francisco Barrio en el PAN, ¿no? Una visión de Estado para decir, vamos a revisar esta iniciativa que no le hicieron un cambio ni de coma, ni de punto y coma en el Senado de la República. En la época de Santiago Krill como secretario de Gobernación, y el Okay. defenestrado Eduardo Medina Mora como director del CISEN. Sí hay liderazgos y ojalá los partidos le apuesten a tener estos liderazgos técnicos en materia de política exterior, seguridad nacional y del Estado mexicano, Juan Pablo. Sí, ojalá, ojalá. Y por ejemplo, eh, digo, podríamos echar un vistazo quizás a cualquier estado de la República, pero le echaré un vistazo al estado de donde soy. Veo Sinaloa y veo una crisis y muchos dicen, ¿qué irá a pasar en el 2027 con el gobierno si es de Morena? La crisis política que hay, la crisis de violencia. Y yo pregunto ahí en Sinaloa, ¿y la oposición a quién va a poner si no hay nadie? Y quizás eso se replique en otras entidades. Desde ahí viene, desde las fuerzas estatales, desde las fuerzas municipales, desde la raíz de la política, Gerardo. No, falta una profesionalización terrible de la política y del quehacer de gobierno. Y dejen platicarte algo, Juan Pablo. Lo vemos los que nos dedicamos a temas de ciencia política, administración pública. Vemos una falta de interés de los partidos políticos, la sociedad en general, de interesarse en estudiar, en analizar los temas públicos. Cada vez son menos los que quieren estudiar Sí, temas de gobierno, por ejemplo. Creo que necesitamos una nueva generación de jóvenes y esos jóvenes hay que impulsarlos. No los vamos a encontrar debajo de las piedras. Hay que impulsarlos con becas, con los institutos políticos, en los partidos políticos. Se tiene que hacer todo un trabajo para una nueva generación que reconstruya las instituciones democráticas de este país. profesor Gerardo Rodríguez, un gusto platicar con usted. Gracias, como siempre. Fuerte abrazo, Juan Pablo. Fuerte abrazo, es el profesor Gerardo Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Y la oposición, una oposición gris, tibia, al menos en estas últimas semanas, respecto a un tema que le decía yo al principio. Si hubiera un opositor con malicia, agarraría el tema de Adán Augusto como bandera. Y sí los hay con malicia, con tanta malicia que mejor no le entran, porque no vaya a ser que a ellos también les escarben. Y podrían encontrarles quizás